Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Roger Dev. Hoy quiero hablar un poquito y de algo que está en todos lados, que básicamente es este tema de que la IA está matando el mercado del desarrollo, ¿no? El día de hoy, la verdad, me gustaría compartir mi experiencia, probablemente platicando desde mi perspectiva, desde cómo lo veo yo dentro del mercado, desde cómo lo veo yo desde el apartado de algunas empresas, de algunos conocidos, colegas, amigos, entre algunos otros aspectos importantes que la verdad me gustaría compartir con ustedes, sin el afán probablemente de hacer absolutamente nada más que compartirlo directamente. Si tú sientes que el mercado está raro, que hay menos vacantes, que ahora nos piden muchísimo más para poder entrar a cualquiera de las propuestas, que los procesos están muy pesados, que muchas veces los procesos son largos y al final no hay una respuesta, en realidad no estás loco, eso es real. Pero en realidad lo que yo no compro es esa narrativa de ya se acabó y no vale la pena, la IA nos reemplazó. Eso es pura paranoia y la verdad es que en realidad considero que nada de eso es válido, considero que no tiene absolutamente nada de fundamento, probablemente no tiene nada de importancia ni relevancia como que el seguir expandiendo toda esa perspectiva, porque yo considero que no es tan real como lo vemos desde ese punto de vista. Lo que está pasando, bueno, yo considero que en realidad es más incómodo que eso y es en realidad más interesante. El mercado no se murió. Cambiaron las reglas. Esto es algo que debemos de contemplar. El cambio de reglas es súper importante y eso es no nada más en el mercado de desarrollo, es en absolutamente todos los tipos de mercados. Cuando las reglas cambian, debes de cambiar con ellas si no te quedas. Hoy te voy a explicar cuáles son esas reglas nuevas con ejemplos reales para que no suene a motivación barata, por así decirlo. O sea, cosas que cualquiera que trabaja en producto, en sistemas, en consultoría o en cualquier tipo de startup ha visto, vio y que seguramente va a seguir viendo en el transcurso de todo este boom del mercado que tenemos actualmente. Ok, primero, contexto súper rápido. El mercado de software siempre ha sido cíclico, muy cíclico en realidad. Hay épocas donde contratan a lo loco, hay épocas en donde recortan a lo loco, ajustan y se ponen muy exigentes. Todo tipo de empresas, desde las pequeñas hasta las más grandes. Pero ahorita lo que yo considero que tiene un ingrediente nuevo es que la IA redujo drásticamente el costo de producir código. Eso es algo bien, o sea, es muy relevante. La IA redujo drásticamente el costo de producir código. ¿Y para quién es importante eso? Para las empresas. ¿Y a quién nos impacta? A nosotros como developers. Ok, y aquí es en donde viene lo que en realidad importa. Cuando baja el costo de producir algo, el mercado no dice, ya no lo quiero. El mercado dice, ok, entonces, ahora quiero más valor por el mismo dinero. Eso es básicamente otra de las desventajas, es otro de los puntos que en realidad son muy perjudiciales para nosotros. Que en realidad en lugar de decir ya no quiero hacerlo, dicen quiero lo mismo pero más barato, por así decirlo, ¿no? O probablemente no más barato, pero por lo que ya te pago o por lo que ya te estoy ofreciendo. Ejemplo, antes una empresa podría tardar, no sé, 2 semanas en armar un módulo básico. Formulario, validaciones, endpoints, por ejemplo, tablas en base de datos, una vista con filtros. Hoy, con un dev bueno y herramientas de inteligencia artificial, eso puede salir en días. En días, es más, hasta me atrevería a decir que puede salir en cuestión de horas, obviamente contemplando la complejidad de lo que esto requiere, ¿no? Pero ahí el punto importante. Ok, entonces, ¿qué hace la empresa, no? No dice, ya no quiero software. Dice, perfecto. Ahora quiero que además sea escalable, sea seguro, sea mantenible, con buena UX, con métricas, con performance. Básicamente lo que hace es sube completamente la barra o el nivel con el que ellos estaban queriendo obtener todos los servicios el día de hoy. Y eso es peligroso para nosotros, que probablemente nos saca aprender cosas nuevas, probablemente nos pone nuevos challenges, probablemente nos toca poner la cachucha de producto, luego la cachucha de marketing, luego la cachucha de technical lead y después la de developer frontend y la de developer backend. Entonces eso es algo muy complicado que nosotros debemos de tomar en cuenta también. Ahora sí, ¿qué está automatizando realmente la inteligencia artificial? Porque ahí es en donde se confunde todo, en donde todo el mundo dice estamos automatizando todo y no es así. Hay que entender en realidad lo que estamos automatizando. La IA está automatizando principalmente
principalmente lo repetitivo y lo commodity. Eso, o sea, eso es esencial. Eso es lo que más está el día de hoy desarrollando la IA y es normal. O sea, no pasa solamente en el desarrollo de software, pasa en cualquier tipo de empresa de cualquier otro rubro. Ejemplo, un CRUD. O sea, el create, el read, el update, el delete, todos esos módulos esenciales que comúnmente tú tienes y que básicamente se desarrollan para una cierta cantidad de funcionalidades dentro de tu plataforma. Son endpoints estándar, modelos, controladores, validaciones típicas, respuestas típicas. Eso hoy la IA lo escupe y rapidísimo. Obviamente volvemos a lo mismo. Por detrás debe de existir ese developer que tenga temas como infraestructura, que conozca de modelo vista controlador, de Solid, que sepa lo que en realidad, que debe de ir únicamente en temas de controlador, que debe de ir únicamente en temas de servicios, cómo se manejan los esquemas. O sea, eso es en realidad lo importante, pero el día de hoy la inteligencia artificial lo escupe y lo escupe rapidísimo. Otro ejemplo muy importante es el scaffolding. O sea, eso el día de hoy también, el estructurar un proyecto, crear carpetas, hooks, los componentes base, los formularios con estado. Antes te comía horas completas el estar haciéndolo una y otra y otra. Muchos lo que hacían era crear un fork o básicamente creaban un template de su plataforma o de un repositorio y de ahí hacían fork. Obviamente solamente dejaban toda la estructura de componentes, más Tailwind, más CSS, más Byte, más no sé, pero de ahí ya no metían absolutamente más lógica, sino que la dejaban lista para un template. Bueno, esto antes te comía muchísimas horas y el día de hoy bien guiado con inteligencia artificial lo hacemos rápido y te ahorra muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, que en este tipo de cosas para mí en realidad no vale en absoluto tiempo el hacerlo todas las veces paso a paso. Otro ejemplo que podemos encontrar son los tests unitarios. No estoy diciendo obviamente que la inteligencia artificial te haga el testing perfecto, pero para casos simples te arma un esqueleto y de ahí tú lo ajustas como lo necesites, según sea tu necesidad, si quieres específicamente más para una cosa, para la otra, pero ya lo hacemos y lo hacemos muy bien y muy rápido. Otra cosa que también, o sea, otro ejemplo súper básico, los boilerplates del frontend, ¿no? Como tablas, paginación, los modales, los layouts, validación de formularios, cosas que ya hiciste una y otra vez, que dices, otra vez volver a hacer lo mismo. Y o sea, la vieja confiable es vas y lo copias de donde lo hiciste y lo pegas en donde lo vas a usar nuevamente y ya nada más haces una actualización. Pero pues ya existe la inteligencia artificial, básicamente te puedes ahorrar ese tiempo. Como tú ya sabes cómo se forma, como tú ya sabes cómo construirlo, simplemente pasamos una buena sentencia de prompt para que lo genere correctamente, pueda ser reutilizable entre algunos otros aspectos importantes. Entonces, cuando alguien dice, es que la IA ya programa, yo lo traduzco más a la IA ya hace en minutos lo que antes se hacía en horas, cuando eso era repetición, es decir, cuando se hacía una y otra vez. Para mí esa es la traducción literal de qué es en realidad lo que estamos haciendo el día de hoy con la inteligencia artificial que no hacíamos hace mucho tiempo. Y aquí está la frase para mí también clave, ¿no? Si tu trabajo era casi puro boilerplate, ahí sí, la IA te pegó pero sabroso, porque tú sabes que fuiste totalmente reemplazable, porque ya lo está haciendo alguien que probablemente lo va a hacer más rápido y que es menos costoso que tú, ¿entiendes? O sea, eso es algo también que hay que tomar en cuenta. No porque sea mágica, sino porque era inevitable este tema de automatización. Voltea a ver otros rubros como empresas industriales. O sea, recuerda cuando ellos hacían todo de manera manual. Cuando llegó la automatización, cuando llegó el IoT, cuando llegó el tema de los brazos mecánicos, cuando llegó todo eso, ¿qué hicieron? Automatizaron y todas las personas se fueron. ¿Por qué? Porque eran personas que probablemente no participaban en temas del producto, no participaban en temas de mejora, solo ejecutaban algo o un proceso automatizado que era paso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó una máquina que hacía el 1, 2, 3, 4 en la mínima cantidad de tiempo que hacían ellos y fueron reemplazados. Eso mismo está sucediendo acá en el tema de inteligencia artificial. Ok, ahora lo incómodo. El mercado está castigando ciertos perfiles y esto no es hate, es realidad. El perfil que está colapsando es el del dev, que solo sabe ejecutar sin entender, que fue justamente el ejemplo que pusimos anteriormente. Es el que vive en modo dame el ticket y yo hago lo que dice, ¿no? O sea, eso está
pésimo, no como developers no debemos de pensar así. Si tú eres uno de esos, por favor, aún estás a tiempo de poder cambiar esa perspectiva y ese modo en el que manejas la forma en la que trabajas como desarrollador de software. Aquí te voy a poner un ejemplo real, ¿no? El ticket dice agregar campo el middle name, por ejemplo, ¿no? Al formulario y a la base de datos. Un perfil débil lo hace y ya, se acabó. Pero por ejemplo, un perfil dev sólido pregunta, ¿eso va a impactar en reportes? ¿Hay migración en producción? ¿Hay backfill? ¿Qué pasa con las integraciones? ¿En dónde impacta? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Qué hay del tema de validaciones? Entre otras cosas que pues de alguna forma tú como desarrollador que te sales fuera de ese cajón entiendes que debes de preguntar mucho antes de poder comenzar a trabajar esto. Porque el valor en realidad en este tipo de cosas no era escribir un alter table y se acabó. El valor era evitar un desastre en producción a la hora de ejecutar esta nueva actividad. Otro perfil que sufre es el del dev es el del dev del tutorial infinito. Digo, yo pasé por ese proceso afortunadamente. Conforme fui avanzando, para mí fue mejor el hacer muchas cosas y ponerlas a prueba y aprender, pues ahora sí que conforme lo iba necesitando, en lugar de llegar a caer en ser el developer del tutorial infinito. Por ejemplo, está el que se sabe el paso de 5 cursos, el paso a paso, pero lo sacas del curso y se pierde, ya no sabe qué hacer. O sea, es como que tipo, ok, arma la autenticación, no sé, por ejemplo, con refresh tokens, con expiración y permisos por módulo. Perfecto. Pero si solo lo aprendiste con Firebase en 10 minutos, te vas a estrellar cuando te digamos, hay una infraestructura de AWS por detrás, hay un JWT, o sabes qué, debe de existir un sistema de tokenización en el que, no sé, utilicemos un algoritmo de este tipo, nada más debe de ir por un sistema de cookies, debe de expirar, hay que hacer una configuración por dominios, etc, ¿no? ¿Y qué hace aprender o qué te hace a ti como developer aprender ese tipo de cosas? Pues obviamente enfrentarte a ellas en el mercado. Y ojo, pero mucho ojo. Eso no significa que los juniors están muertos. No, para nada, lo contrario. Por ahí estuve escuchando muchos developers que eso es algo muy esencial. Que la IA en realidad nunca debería de hacer o sustituir lo que hace un developer junior. Porque si empezamos a sustituir a los developers juniors, ya no va a haber seniors. O sea, ese es el primer arranque que tienen ustedes como desarrolladores para llegar al punto en el que probablemente, como por ejemplo yo me encuentro, que yo ya tengo aproximadamente 9 años de experiencia en el desarrollo, pero obviamente ya no solo en desarrollo, en muchos aspectos más, pero yo tuve que ser junior, yo tuve que aprender. Entonces la inteligencia artificial no te viene a sustituir a ti, debes de tomarla como herramienta para poder brincar rápido a ser senior, porque así como está avanzando este rollo, si no avanzas rápido desde junior al menos al, no sé, un middle y después a un senior, va a ser complicado que el mercado no te coma de esa manera. Ok, como decía, esto no significa que los juniors están muertos, significa en realidad que el junior de hoy tiene que subir de nivel mucho más rápido, pues básicamente lo que ya comenté, ¿no? Porque las herramientas, la tecnología acelera y también acelera pues de alguna manera la comparativa conforme vamos teniendo este tema de qué es un junior, qué es un senior, qué es un middle. Entonces la comparativa del día, no sé, la comparativa de hace un par de años probablemente no es la comparativa del día de hoy y no va a ser la comparativa del día de mañana. Entonces hay que siempre estar subiéndonos a la ola de toda la tecnología, incluyendo temas de inteligencia artificial. Aquí algo que me gustaría como si hacer así como mucho énfasis es, la IA en realidad no reemplazó developers, sino que reemplazó, para mí, roles inflados. ¿Qué son los roles inflados? Roles que probablemente se pueden acelerar y que existen siempre personas que ya sea por un tema burocrático, que ya sea pero al final de cuentas son cosas que se pueden sistematizar y automatizar, y simplemente la IA les dijo, lo siento, yo lo hago más rápido, lo hago más eficiente, y adivina que yo si no le voy a poner un pero al de ahí de arriba para decirle, no, pues es que ya es viernes a las 3 de la tarde. No, yo lo hago ya el lunes, ¿no? Lo dejamos para el lunes. En realidad ese tipo de cosas no suceden con inteligencia artificial. Ok, sí, en este caso hablamos un poquito de todo lo malo que existe con la inteligencia artificial, pero hay que platicar un poquito de todo lo bueno, ¿no? En este caso, ahora, ¿qué skills sobreviven? Y yo creo que aquí es en donde básicamente podemos platicar un poquito
de todo el núcleo de esta temática y comenzamos con, por ejemplo, ¿no? La primera es el pensamiento de sistemas, ¿no? Entender cómo se conecta el tema de frontend, el tema de backend, de infraestructura, base de datos, negocio. O sea, en este caso es realmente importante que los developers empiecen a conocer todo este tipo de cosas y que no solamente se queden con lo que probablemente entendieron cómo desarrollar, no, en realidad ese ya no es el objetivo. Ejemplo real, tenemos un bug interno en el checkout, por ejemplo, ¿no? Y el dev básico dice, pues en local no pasa, la típica, ¿no? En mi computadora no pasa. El dev fuerte, pues piensa, ¿no? Hay race conditions, o sea, hay forma como de poderlo manipular, hay temas de timeouts, existen logs, existen retries. ¿Qué pasa cuando esto? ¿Qué pasa cuando lo otro? Estamos contemplando temas de autenticación, estamos contemplando temas de duplicación, por ejemplo, para cuando los usuarios le picaron varias veces, cuando esto, o sea, en este punto ya no es importante el que sepas cómo funciona un mercado pago, sino es ahora envuélvete en el producto y le dices al producto, oye, pues fíjate que, por ejemplo, tú haces pagos en línea, ¿no? Entonces, pues fíjate que probablemente el producto dice, si falla, pues podemos volver a reintentar, ¿no? O sabes que reintentamos y mandamos un mensaje por WhatsApp, o reintentamos y mandamos un correo electrónico para avisar que se reintentó. O sea, hay muchas formas en las que se pueden solucionar, pero este tipo de skills son los que van a poder seguir sobreviviendo y que nunca van a ser ni reemplazados, ni yo considero que, o sea, no van a ser nunca reemplazados por la IA, y siempre debería existir un humano que haga todo ese tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, platicando un poquito del tema del ejemplo del checkout, esto no te lo da la IA, o sea, todo ese tipo de cosas, de preguntas, no te lo da la IA. Si se lo preguntas, sí, pero en realidad, si no se lo preguntas, no te lo va a dar. Eso básicamente te lo da la experiencia más la metodología que vas trabajando, ¿no? La segunda skill, que yo creo que también es para mí una de las esenciales a la hora de empezar a trabajar con equipos más grandes, es el tema de la arquitectura y los trade-offs, ¿no? Y no me refiero exactamente a microservicios porque pues suena pro, ¿no? Creo que eso en realidad no es la intención. Me refiero a saber cómo decidir con contexto. Te voy a poner un ejemplo muy básico que me ha tocado ver en muchos proyectos y en muchas empresas, ¿no? Si te preguntan monolito o microservicios, la respuesta madura es depende del equipo, del dominio, del tiempo, del presupuesto, de la complejidad, del riesgo y probablemente de algunos otros aspectos importantes que van a ser de manera, o sea, que van a impactar directamente en el proyecto. La tercera skill, que en este caso nosotros podemos definir que también es muy buena, que es una skill de comunicación técnica. La comunicación técnica, hay muchas veces que sí hay que aterrizar las cosas de una manera no técnica, pero cuando estamos entre técnicos muchas veces o siempre es bueno hablarles en su idioma, ¿no? Entonces explicar decisiones, alinear con producto, hablar con negocios sin sonar mamón, esa parte yo considero que es bien importante. ¿Por qué? Porque de repente te topas con developers que llegan y le dicen al producto, ¿no? O sea, un chico que no conoce tecnología y le dice, oye, pues fíjate que vamos a trabajar en un sistema de microservicios en donde probablemente vamos a conectar un gateway, por el frente le vamos a poner un sistema WAF para evitar, no sé, temas de man in the middle, le vamos a meter probablemente temas de ACL, y el del producto va a decir, güey, pues no tengo ni idea de qué me estás hablando. Entonces ahí qué es lo que hacemos es aterrizar y decirle, oye, vamos a tener una capa de seguridad. Sí, ¿cómo se lleva la capa de seguridad? Pues nos aseguramos probablemente en temas de que no exista otro dominio más que el de nosotros al que entre. Nos aseguramos de que existan IPs específicas a las que puedan ingresar. O sea, es muy diferente hacerlo de esta manera. Y la cuarta skill es obviamente el usar inteligencia artificial de verdad, ¿no? No solo preguntarle cosas, no solo hazme, no solo haz en otro sentido. O sea, es saber utilizarla de verdad en muchos aspectos importantes. Y otro de los aspectos es usarla como copiloto, no usarla como un reemplazo de tu conocimiento. Tu conocimiento no la va a reemplazar absolutamente nada. Entonces hay que utilizarla como copiloto, por ejemplo, para explorar opciones, para acelerar el scaffolding, como ya lo platicamos inicialmente en el video, para generar pruebas, para documentar, para revisar temas de edge cases, pero siempre con criterio. No nada más le digas,
oye, hazme, no, o sea, dile, quiero que me hagas esto, pero contempla esto, y fíjate que mi producto trata de esto, pero acuérdate que no puedes ir de aquí más para allá, ni de aquí más para allá. O sea, siempre con criterio específico, porque recuerda, si no le das ese criterio específico a la IA, ella te va a responder lo que ella quiera. Algo muy como de alguna forma curioso que yo considero que sacamos de todo esto es que la IA amplifica al dev bueno y expone al dev débil. Eso siempre va a ser, pues, para mí algo muy, muy visual, algo que puedes observar, algo que puedes identificar rápidamente. Ok, entonces, ¿cómo se ve un dev valioso hoy? Poniendo todo esto que venimos platicando y aterrizándolo, ¿no? No es el que dice, yo hago todo. Para mí, es el que reduce incertidumbre. Por ejemplo, un dev valioso llega a un feature y dice, antes de codear, defíneme casos happy path, edge cases, errores, límites, seguridad, entre algunos otros aspectos. ¿Cuál es el objetivo? Evitar retrabajo. Entonces, o sea, yo llego y digo, necesito primero que validamos todo esto antes de empezar a codificar. ¿Por qué? Porque cuando empieces a codificar te vas a dar cuenta de, híjole, pues es que nada más sigue el happy path. Pues no manches. Entonces es retrabajo. Oye, nada más sigue este tipo de escenario. Otra vez, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy valioso. Otro ejemplo que podemos poner es, un dev valioso para mí sabe leer un esquema ajeno. Eso el día de hoy en las empresas es algo muy valioso. No se asusta por un repo grande, sabe navegar, identificar y entender flujos, propone cambios sin romper todo, porque también llegan developers que dicen esto no sirve y lo quiero sustituir todo. Pues no, tampoco es la idea, ¿no? No se aventó 3 años el otro desarrollador en hacer eso para que tú vengas y quieras reestructurar todo. No siempre es necesario reestructurar todo. Hay que reestructurar temas como para mejorar tiempos, performance, para mejorar la experiencia del usuario, pero si todo lo demás funciona así, déjalo. O sea, no hay necesidad. Otro ejemplo es un dev valioso para mí. También sabe cuándo no programar. Sí. A veces lo correcto es configurar, integrar, comprar una herramienta o simplificar. Y eso se usa muchísimo en MVPs. ¿Por qué? Porque llega el desarrollador que dice, híjole, pues te voy a conectar aquí, te voy a picar acá, te voy a dar esto otro. Y fíjate que ya usamos Microsoft Azure y te quedas, o probablemente el producto se queda así de, híjole, güey, pues ya te aventaste todo el pinche budget que teníamos para la MVP o para probablemente 3 meses, ¿no? Entonces, un dev valioso es el que dice, a ver, primeramente vamos a validar lo que es todo el tema del producto, ¿no? Vamos a generar una automatización con N8N, ¿no? Hacemos lo que hacía toda la gente perronzote que ya te habías armado, pero lo hacemos con menos, o en este caso con menos tiempo de desarrollo, de hecho no code probablemente, y con una inversión mínima. Probablemente temas de, no sé, infraestructura. Pues ¿sabes qué? Ahorita lo corremos en un servidor VPS, vemos más o menos cómo se construye, cómo se manipula y ¡pum! Sale el producto, ¿no? Entonces eso también para mí es algo muy valioso. Y aquí viene una frase que pues yo considero que muchos de los devs también odian, pero en realidad es mucho la realidad y es verdad. Las empresas no pagan por código, pagan por outcomes. ¿Por qué? Pues porque obviamente este genera un impacto en estabilidad, velocidad con calidad y decisiones correctas. Eso es algo esencial y eso es algo que si tú tienes, difícilmente te van a dejar ir de una empresa. Ok, bueno, mucha charla, mucho esto, mucho lo otro, pero entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con todos estos aspectos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo podemos seguir o continuar nuestra carrera como desarrollador? Si aún no la continúas, ¿qué es lo primero que yo te puedo aconsejar? ¿Cuáles son los aspectos importantes? Yo considero lo siguiente. Te voy a platicar probablemente un roadmap práctico que para mí ha funcionado, que para mí ha sido de alguna forma bueno para compartir con mis demás colegas, con los chicos que tengo trabajando conmigo, con los chicos que trabajan conmigo en otros proyectos. Y va más o menos así, ¿no? Primero, deja de aprender por colección. No se trata de, ahora voy a aprender 12 frameworks, ni se trata de dominar fundamentos y aplicarlos. Error. Si te puedes especializar en algo, hay que hacerlo, pero hay que especializarse probablemente en algo que no esté tan lleno de personas en el mercado. Y si sí, tú tienes que tener, o tú debes de tener un plus a comparación de esas personas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos con React, yo empecé cuando apenas empezaban las primeras versiones de React, y cuando yo empecé éramos muy pocos los que lo conocíamos, pero de pronto hace como unos 3-4 años ya éramos 200
güeyes y la mitad, si no es que más de ellos eran indios que estaban intentando entrar a la misma vacante de desarrollo de software con React.js. Y ahí fue donde yo dije, además de React tengo que aprender cosas nuevas. Y ahí entramos más en temas de skills, más que técnicos, de venta, de negocio, de propuestas, de technical lead. Y pues obviamente eso me ayudó muchísimo. El segundo punto que yo te podría también como dar como consejo es hay que hacer proyectos reales con usuarios, con requirements, con cambios, con bugs. Ahí es en donde en realidad se aprende. Olvídate de, o sea, a mí se me hace muy mala onda que estoy en muchas comunidades de developers y hay muchos chicos que apenas comienzan y lanzan su, oye, estoy haciendo lo otro y no, oye, y llega el tipiquísimo, güey, que se cree el saberlo todo de, oye, pero es que eso ya lo hace la AI, o sea, a ti no te importa, a ti no te interesa. Ustedes también, que ese tipo de comentarios no sean relevantes. Ustedes expresen, ustedes pregunten, porque les apuesto que de toda esa bola de tontos que existen en las comunidades, al menos va a existir uno que te dé la razón y que te diga exactamente por cuál camino hay que ir. Entonces, hay que hacer mucho tema de hands-on, muchos proyectos reales, incluso si te puedes asociar con algún compañero para hacer o para desarrollar soluciones reales, pues para mí eso sería lo ideal. Tercero, que para mí también es algo muy relevante el día de hoy, y no lo digo yo, lo dice la empresa en la que trabajo, lo dice mi empresa con la que tengo yo, lo dicen mis chicos, lo dicen los clientes con los que he trabajado, lo dice el mercado, lo dice todo mundo. Aprender a utilizar inteligencia artificial con método, no para que te haga el trabajo, sino para acelerar tu pensamiento. Utiliza para generación de imágenes, para generación de boilerplates, o probablemente no sé, temas como para voces. O sea, utiliza la inteligencia artificial para lo que tú consideres necesario. No solamente codifica, hay muchísimas cosas que el día de hoy podemos agilizar con desarrollo utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando tengas una tarea, en vez de pedir, hazme el código, podemos decir, no sé, dame 3 enfoques, o dame una lista de riesgos, o cuáles son sus set cases, ¿no? ¿Qué logs pondrías, por ejemplo? ¿Qué harías para hacer temas de rollback? O sea, ese tipo de cosas son en las que en realidad nos ayuda, porque hay de dos, en este caso, como dice, ¿no? Matas 2 pájaros de un tiro. Agilizas el proceso y entiendes cómo deberías de ejecutarlo. Por ejemplo, dame 3 enfoques. Pues te puedes ir por la brecha A, por la brecha B y por la brecha C. Entonces tú sabes que hay 3 caminos. Entonces, ¿ahora qué aprendiste? Que aprendiste que la próxima vez que tú vayas a hacer un desarrollo específico, debes de dividirlo en diferentes brechas para poder tener como que una perspectiva diferente. Y después de eso, aprendiste a cómo dividirlas y cómo ejecutarlas. Para mí eso te hace muchísimo mejor ingeniero que cualquier otra persona. O sea, y aquí sí le llamo ingeniero, porque aquí ya estamos hablando de temas de improvements de tiempo, de lógica, de absolutamente todo lo que un ingeniero debe de tener. Y el cuarto, último, pero no menos importante, mejora tu comunicación. No saben qué complicado muchas veces toparse con equipos en los que no opinan, equipos en los que no dicen yo estoy haciendo esto, equipos en los que probablemente necesitan ayuda y esperan al stand-up para llegar a decir, oye, pues es que estoy bloqueado porque, oye, sí, pues estabas bloqueado desde el día de ayer, ¿por qué no fuiste y preguntaste? Tenemos un chat, tienes el chat privado, lo puedes contactar por llamada. Entonces, la mejora de la comunicación es muy importante a la hora de trabajar en equipo. Escribir mejor, explicar mejor, documentar mejor, preguntar mejor. Eso es, para mí, eso es carrera y no soft. O sea, eso es básicamente parte del core de un ingeniero en sistemas, en este caso como un desarrollador de software, para ser más específicos. Ok, entonces, para cerrar, digo, la verdad es que ha estado muy buena la charla, pero para cerrar, sí, el mercado está cambiando, sí, hay presión. Sí, hay gente que la está pasando mal, eso no cabe absolutamente nada de duda, pero el desarrollo no se está acabando, se está volviendo en realidad más serio que antes. Y si tú eres de los que quiere, no sé, crecer, entender, construir cosas reales, la IA no es tu enemigo, es tu palanca. O sea, eso siempre llévatelo aquí en el chip, es tu palanca, no es tu enemigo. Si se vuelve tu enemigo es porque no quisiste aprenderlo en el momento en el que debías de haberlo hecho. Ahí es en el momento en el que se volvió tu enemigo. La pregunta no es, ¿me va a reemplazar la IA? La pregunta es, ¿estás evolucionando o en este caso con respecto al mercado o sigues jugando tu juego anterior?
Y bueno, si te gustó este video, dime en los comentarios qué perfil crees que está sufriendo más, los juniors, los mids, los seniors o ciertos tipos de roles. Y si quieres, en el siguiente video hablamos del roadmap concreto. Si quieres, no sé, temas de cómo aprenderlo un poquito más sencillo, en qué podemos enfocarnos, cómo lo podemos practicar con proyectos reales, entre algunos otros aspectos importantes. Entonces, sin más, te agradezco muchísimo. Espero que te hayas quedado hasta el final. Recuerda, deja tus comentarios si tienes alguna duda, algún otro aspecto que quieras que tomemos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto, developer. No te me estreses, no te me frustres, hay mucho camino. Recuerda seguirme también en todas mis redes sociales, que ahí comparto todo este tipo de cosas que yo veo desde el lado del mercado, desde el lado interno, externo, con clientes, con los colegas, entre algunos otros aspectos importantes. Entonces, sin más, te agradezco muchísimo por estar aquí. Nuevamente, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.